chicas, bienvenidas a mi canal. ¿Quieren aprender a realizar este hermoso buque de 15 años? Empecemos con la magia. Los materiales que vamos a utilizar los verán en la descripción aquí abajo. Lo primero que vamos a realizar es la base de nuestro buque de globos de 15 años. ¿Con qué tono lo vamos a hacer? La parte de abajo la vamos a hacer con globos platinados. Tomamos nuestros globos número 12 y vamos a formar primero una dupla. Una vez que ya está inflado, lo primero que vamos a hacer es desinflar un poco para redondearlo. De esta forma, vamos desinflando y vamos redondeando. Asimismo el otro. Luego lo vamos a calibrar. Aquí tenemos nuestro calibrador. Vamos a calibrarlos, nuestros globos son tamaño 12 y los vamos a calibrar en tamaño 9. La base de abajo. Desinflando poco a poco, vamos introduciendo en nuestro calibrador hasta que pase suavemente. Listo. Hacemos lo mismo con el otro, chicas. Y desinflamos suavemente hasta que pase. Perfecto. Ya los tenemos perfectamente calibrados. Ahora los cruzamos de esta forma, miren. Una boquilla abajo, una arriba y damos dos vueltas. Una, das vuelta, das la segunda vuelta y amarras. Y ya lo tienes. El mismo proceso lo vamos a realizar con nuestra segunda dupla. Redondeamos desinflando poco a poco, chicas, redondean, desinflando poco a poco, redondean el otro, desinflando poco a poco y lo calibramos en 9 pulgadas. Ahora calibramos así mismo, introduciendo nuestro calibrador. Ya tenemos uno y así mismo calibramos el otro. Listo. Cruzamos boquilla con boquilla y damos dos vueltas. 1, 2. Ya tenemos nuestra dupla y aquí tenemos nuestra segunda dupla. ¿Y qué es lo que hacemos? Las unimos, la colocamos encima y damos dos vueltas. 1 y das dos vueltas. Listo, ya tenemos la parte de abajo de nuestra base, de nuestro buquet. Y ahora, antes de iniciar al segundo bloque, lo primero que vamos a hacer es colocar un globito número 5 con agua. Este lo vamos a colocar por debajo, así lo colocan, chicas. Lo introducen por aquí y simplemente lo que vamos a hacer es un nudo. Miren, la boquilla del número 5 con la boquilla del número 12 y le hacemos dos nudos. 1 y 2. Y miren, así les tiene que quedar. ¿Ya vieron, chicas? Así. Listo. Esto nos va a ayudar para que nuestro buquet quede fijo y no se nos pueda tambalear al momento que ya lo terminemos. Ahora vamos a formar nuestro segundo bloque. Inflamos y vamos poco a poco quitándole el aire hasta lograr, redondearlo. De esta forma. O lo podemos bolear. Hay muchas formas para redondear nuestro globo. Luego lo vamos a calibrar. Estos que están aquí, el bloque que va acá encima va a ir más pequeño, ¿ok? Entonces lo vamos a hacer con nuestro calibrador. Antes calibramos en número 9, ahora vamos a calibrar en un número menor. En este caso vamos a buscar el número 7. Desinflando poco a poco hasta que entre suavemente nuestro globo. 1 y desinflamos, chicas, así desinflan, miren, suavemente. Tiene que pasar así.
Ya lo tenemos, ahora vamos a redondearlo. Unimos boquilla con boquilla, dan 2 vueltas, 1, 2 y amarran, chicas. Eso es todo, miren, ya tenemos nuestra primera dupla. Ahora vamos a inflar nuestra segunda dupla. Inflamos y redondeamos desinflando poco a poco, de esta forma haciendo presión. La pancita y desde la boquilla hacemos presión y así mismo con el otro globo. Ya, una vez que hemos tratado de redondear nuestros globos, vamos a calibrarlos en número 7. Introducimos poco a poco en nuestro calibrador, quitando el aire, chicas, van quitando aire hasta que entre. Ya tenemos uno y así mismo hacemos con el otro. Desinflando. Listo. Ya tenemos la dupla, ahora unimos boquilla con boquilla, dan 2 vueltas, 1, 2 y amarran. Así les debe quedar. Ya tenemos nuestras 2 duplas, las unimos una encima de la otra y damos 2 vueltas a estos 2 globos. 1, 2. Ya tenemos nuestro segundo cuarteto para colocarlo en nuestra base de bouquet de globos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tomamos nuestra base, la ponemos aquí y la ponemos encima en forma de cruz. Si se dan cuenta, la he colocado en forma de cruz y lo que vamos a hacer es utilizar una boquilla de la base de abajo y la subimos de esta forma. La subo y con la boquilla del globo lila vamos a hacer un nudo. Miren, chicas, hacemos un nudo. ¿Sí? Estoy haciendo simplemente un nudo, nada más. Listo, ya está el nudo y así les debe quedar. ¿Ya ven? Ya tenemos nuestra base de bouquet. ¿Qué les parece? Ahora vamos a proceder con el siguiente paso y vamos a colocar nuestros números platinados, ¿sí? Vamos a utilizar pues el número 15 para nuestro buque de globos de 15 años y vamos a comenzar inflando el número 1. ¿Ya? ¿Ya? Aquí tenemos el globo número 1 y lo que vamos a hacer primero es, aquí tenemos la boquilla, chicas, miren, aquí tienen la boquilla y con el inflador manual suavemente alzan el plastiquito y van introduciendo la boquilla del inflador manual para poder inflar nuestro globo metálico. Este proceso lo podemos realizar tanto como el inflador manual o como el inflador eléctrico. En este caso lo vamos a hacer de las dos formas para que ustedes vean cómo se realiza. Simplemente van dando compases hasta que se vaya inflando. ¿Bien? Esta es la forma con el inflador manual. Ahora les voy a mostrar cómo se hace con el inflador eléctrico. Ahí. Y hacemos presión. Poco a poco debemos hacerlo para evitar que se nos pueda romper. Listo. Miren, chicas, así les debe quedar. Lo que vamos a hacer es, ya teniendo nuestro número 1, vamos con un globo 260 a dar vueltas en la boquilla para colocarlo en nuestro buque de globos. ¿Qué es lo que hacemos? Ocupamos el centro del globo 260 y lo que vamos a hacer es enrollarlo, la parte metalizada, miren, la vamos enrollando, la vamos enrollando muy bien. ¿Sí ven, chicas? Eso es lo que ustedes deben de hacer. Una vez está enrollado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a alzar los sobrantes, ¿no es cierto? Y lo que vamos a hacer es hacer un nudo. 1 y 2, ¿ya? Ya tenemos aquí
nuestro globo 260 bien ajustado para poderlo adaptar a nuestro buquet de globo. Ahora lo que vamos a hacer es colocarlo aquí en nuestro buquet, aquí en la parte de arriba. ¿Qué es lo que hacemos? Ocupamos una parte del globo 260 y lo que vamos a hacer es darle vueltas sobre un globo. Una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas y simplemente vamos a amarrar. Vamos a amarrar. Ya lo tenemos. Ahora vamos a inflar así mismo la estrella metalizada. Colocamos la boquilla del inflador manual y inflamos. Poco a poco vamos llevándole el aire a nuestro globo. Ya cuando ya estemos por finalizar, ahí vamos despacio, haciendo los compases, despacio. Y vamos tocando. Ya está. Tomamos nuestro globo 260, lo colocas así, centrado, desde abajo. Lo colocan así desde abajo centrado y vamos enrollando nuestro papel aluminio sobre el globo 260. Simplemente vamos enrollando, ajustando bien, de esta forma, hacia arriba. Ya está. Y ahora lo que haces es hacer un nudo. 1, 2. Así les debe quedar. Luego colocamos la estrella en esta posición. La colocamos aquí. Tomamos nuestra boquilla, una boquilla, y lo que hacemos es darle vueltas sobre un globo. En este caso vamos a hacer sobre el globo lila. La colocamos ahí. 1, una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas. Y ahora sí lo vamos a ubicar bien. Vamos a ubicar bien nuestra estrella, de manera que quede bien firme. Lo mismo que hemos hecho con nuestro globo número 1, lo hicimos con el globo número 5, ya lo hemos inflado y ya le hemos colocado la cinta aquí. Si pueden ver, aquí hemos colocado la cinta. Vamos a colocar nuestro globito ahí. Ahora vamos a colocar los otros puntos de cinta. En este caso vamos a colocar una aquí y una más acá arriba, justo aquí en la esquina, ¿ok? Vamos a colocarle la cinta aquí, justo aquí. Ahí ponemos nuestro primer punto. Le sacamos despacio la cinta doble faz. Y lo que hacemos es ponerlo bien recto en nuestro globo y colocarlo. ¿Ok? De esta forma. Ahora colocamos nuestro otro punto. En este caso lo vamos a colocar justo ahí. ¿Ok? Colocamos justo el otro punto de la cinta acá arriba. En este caso lo voy a colocar aquí. ¿Ok? Y así mismo la sacamos suavemente. Listo. Ya, ahora tenemos que seguir colocando cinta doble faz y vamos a acomodar bien nuestra estrellita. Justo aquí abajo también tenemos que colocar una cinta aquí abajo para que quede bien recto nuestros globitos metálicos, justo aquí abajo. Entonces lo que vamos a hacer es colocarle la cinta. Ahora vamos a colocar una cinta aquí, justo aquí, y la vamos a pegar sobre nuestro globo número 1, ahí. Y nuestro último punto de cinta lo vamos a colocar aquí. Es muy importante saber exactamente dónde ubicamos los puntos para que nuestro buquet quede bien estable. Y lo que hacemos es hacer presión hacia adelante
Listo. Ya lo tenemos, chicas. Ahora, chicas, lo que vamos a hacer es decorar nuestro buque de 15 años y lo vamos a hacer con cadena de perla. En este caso vamos a inflar nuestro globo 260 lila platinado y vamos a dar 4 compasos. 1, 2, 3, 4. 4 compasos y hacemos un nudito. Listo. Una vez que tenemos nuestro nudo, ¿cómo vamos a hacer la cadena de perla? Hacemos en tamaño de 2 dedos y damos vuelta hacia afuera, 7 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agarramos nuestra primera perla de esta forma, índice y nuestro dedo intermedio, y echamos el aire hacia afuera, ¿sí? Y así mismo, medimos 2 deditos y damos vueltas hacia afuera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Echamos el aire hacia afuera, nunca olvidarse de echar el aire hacia afuera. 2 deditos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y no soltar la primera perla. Echamos el aire hacia afuera y seguimos con la siguiente perlita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Echamos aire hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aire hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y esto lo hacemos hasta terminar nuestro globo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y seguimos echando aire hacia afuera y formando todas nuestras perlitas hasta combinar el globo. Hasta ahí ya tenemos combinadas nuestras perlitas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver en qué lugar se ven hermosas. En este caso yo lo quiero ubicar en el número 1. Me voy a ubicar por aquí y lo voy a colocar aquí, justo aquí, chicos. Voy a dar vuelta al buquet para que ustedes vean cómo lo amarro por detrás, chicas. Ya lo tengo aquí. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Simplemente vamos a, con la boquilla, hacer un nudo nada más. Simplemente vamos a hacer un nudo aquí atrás. De esta forma, con mucho cuidado. Ya lo tenemos y lo viramos para que ustedes vean cómo queda hermoso. Ya tenemos nuestra cadenita. Lo ubicamos bien. Ahí. Ahora le vamos a poner un globo 260 aquí. Ya se los voy a indicar de esta forma. Lo vamos a hacer. Simplemente vamos a inflar nuestro globo 260. Ya lo tenemos inflado, nuestro globo 260, y lo que vamos a hacer es hacerle un nudito aquí para poderlo ubicar en nuestro buque. Ahí. Y lo que hacemos es ubicarlo aquí. En este caso yo lo quiero ubicar así porque si se ve muy lindo. Voy a virar el buquet para que puedan ver cómo voy a hacer el nudo aquí atrás. Simplemente lo que vamos a hacer es un nudo aquí atrás, nada más. Con la boquilla estiramos un poquito y vamos a hacer un nudito aquí, nada más. Ahora vamos a colocarle una cinta aquí. Ahora vamos a realizar otra cadena de perlas y vamos a inflar dando 4 compasos, chicas, dan 4 compasos. 1, 2, 3, 4. 4 compasos. Hacemos un nudito y hacemos el mismo proceso que hicimos en nuestra primera cadena de perlas. Ya tenemos nuestra cadena de perlas, ahora la vamos a colocar aquí, justo aquí. Ahora vamos a inflar nuestro globo platinado. Vamos a dar compasos. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 compasos. Vamos a medir primero antes de colocarlo. Nos falta un poquito más. Damos otro compaso más. Ahí, vamos a medir. Ahí está perfecto.
Entonces ya tenemos ahí 8 compasos y vamos a hacer un nudo. Una vez que ya tenemos nuestro nudo, lo colocamos. En este caso yo lo quiero colocar ahora acá arriba. Yo lo voy a colocar abajo. Lo voy a colocar abajo. Y hacemos un nudo, lo mismo que hicimos con la primera cadena de perlas, simplemente un nudo. Y cortamos el sobrante. Listo, lo acomodamos bien para que se vea bien la cadena. Perfecto. Ahora, chicas, lo que vamos a hacer es ponerle flores a nuestro balón buque de 15 años y lo vamos a hacer con un globo en tono lila 260 y vamos a hacerlo a 8 compasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya tenemos. Hacemos un nudo. Hacemos un nudo. Y vamos echando el aire hacia afuera primero antes de realizar nuestra flor. Vamos a echar el aire y medimos de esta forma el primer pétalo. Ahí, en medida de 4 dedos y viramos. 1, lo viramos y lo que hacemos es dar vueltas. 4 vueltas hacia adelante. 1, 2, 3, 4. Tomamos la boquilla y la pasamos por aquí, dando 3 vueltas. Y la pasamos por en medio la boquilla. Ya tenemos nuestro primer pétalo. Seguimos ablandando nuestro globo. Vamos al siguiente pétalo. 1, 2, 3, 4. Mandamos el globo largo por en medio. Ya tenemos nuestros 2 pétalos. Seguimos con el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a mandar el globo por en medio. Ya tenemos nuestros 3 pétalos. Seguimos con el siguiente. Ahí. 1, 2, 3, 4 y vamos a mandarlo por en medio. Seguimos con el otro pétalo que es el último. Llevamos siempre el aire hacia afuera, medimos. Ahí nos queda, más o menos ahí. 1, 2, 3. Y mandamos el globo por en medio, ¿sí? Siempre hay que mandarlo por en medio, el globo. Una vez ya están así, vamos a ubicar nuestros pétalos de esta forma. Abriendo y cerrando. Abriendo, así. Y ya los vamos ubicando de esta forma, abriendo. El sobrante que queda atrás, cortamos aquí y simplemente los vamos como que a cruzar el sobrante. Ahora vamos a hacer nuestro centro de flor y lo vamos a hacer con la mitad de un globo 260. En este caso vamos a tomar este. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Tomamos nuestro inflador manual. Y vamos a hacerle de esta forma, un pompazo. 1. Una vez ya tenemos el pompazo, tratemos de que quede así, a este tamaño. Y vamos a hacer un nudo. Miren, chicas, un nudo. Así, chicas. Un nudo. Cortamos esto de aquí, el final. Y aquí vamos a hacer bien nuestro nudito, ¿sí? Ya tenemos el polen de flor y lo que vamos a hacer es colocarlo en el centro y con un pedazo de 260, el sobrante, le vamos a dar vueltas por los pétalos. Le vamos a dar vuelta por los pétalos de esa forma. Simplemente cruzamos nada más. Así nos queda. De esta forma. Ya, en este caso lo quiero colocar aquí. Ahí mi florcita, ya tengo una y vamos a colocarla una aquí debajito. Otro punto debajo. Le colocamos ahí. Vamos a colocar una flor aquí.
aquí nos falta nuestra tercera flor. Vamos a ver dónde lo ubicamos. Aquí la vamos a ubicar. Ahora lo que vamos a hacer es colocarle la corona de 15 años. Aquí la tenemos en tono plateado, miren. Esta es la corona. Aquí la tenemos y la vamos a inflar de la misma forma como les enseñé cómo inflamos los globos de número y de la estrella. Introducimos introducimos la boquilla del inflador manual y vamos a inflar. Despacio, lentamente vamos echándolo aire a nuestra corona y vamos viendo cómo se va inflando. Es muy importante ir viendo hasta qué punto echamos el aire para que no se nos pueda reventar. Listo, chicas, ya tenemos inflada nuestra corona y la vamos a ubicar en la parte de arriba de nuestro balón bouquet. Es muy importante, antes de ponerle los puntos, colocar la cinta. En este caso la vamos a colocar aquí y acá. De esta forma nos damos cuenta de dónde van los puntos. Una aquí en medio del uno, una en la esquina. La colocamos justo donde les había indicado. Ahí, chicas. Aplastamos un poco. Y ya la tenemos. Ahora lo que vamos a realizar es una espiral de globos y lo vamos a colocar justo aquí. Inflamos nuestro globo 260. Hasta ahí. Y lo que vamos a hacer es eso. Hacemos un nudo. Hacemos simplemente un nudito. Ya tenemos el nudo y lo que hacemos es esto. Y vamos aquí a amarrar. Vamos a amarrar uno, ya tenemos uno. Y hacemos ese mismo proceso, en este caso lo vamos a hacer con 2 vigas y 2 plateados. Ya tenemos nuestros globos para formar nuestro asterisco de globos. Los unimos, vamos a empezar por pares. Les mandamos por el centro. ¿Y qué es lo que hacemos? Esto. Pero antes de dar vuelta tienen que abrir un poco para que no se rompan. No tienen que rozarse, ¿sí? Tenemos nuestro otro par. Lo llevamos hacia el centro y antes de darle vuelta tenemos que primero agarrar todos los globos, miren, así. Y antes de dar vuelta, estiramos y damos vuelta. No tienen que rozarse porque si se rozan se pueden romper. Ahora lo que vamos a hacer simplemente es unirlos. Los colocamos encima y solo unimos uno. Con uno si unamos es suficiente. Lo colocamos encima y vamos a tratar de unir este, por ejemplo, cruzándolo, ¿sí? Con mucho cuidado. Listo, chicas, ya lo único que hemos hecho es colocarle un punto de doble faja aquí y aquí ya se lo he colocado y lo vamos a colocar sobre el número de metalizado, sobre el número metalizado, ahí. Listo, chicas, ya hemos terminado nuestro hermoso buqué de 15 años para que puedan celebrar. No se olviden de suscribirse en mi canal, activar la campanita de notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales como Carol Eventos. Y no se olviden de ver estos videos, te los dejo aquí abajo para que puedan ver más técnicas. Y nos vemos en un siguiente video. Bye.